esta palabra de hoy 4 verdades, 4 simples verdades para el 2025. 4 cosas que usted tiene que tener presente y que están en la Biblia, que si usted las practica, que si usted las hace, créame que no repetiremos un año. Porque muchos tal vez están terminando un año diciendo, bueno, yo intenté hacer esto, intenté hacer aquello, pero no lo logré, intenté una cosa, intenté otra, pero no. Y a lo mejor eso frustra. Pero créame que hay que darle vuelta a la página. Hay que darle vuelta a la página. La página que usted ya escribió se llenó. Se llenó. Ahora hay que coger una nueva. Y si tiene que cambiar de libro, cámbielo. Si tiene que cambiar de cuaderno, cámbielo. Pero haga. Normalmente yo lo hago cuando ya veo que mi Biblia, aunque siempre la tacho es con lápiz, pero ya de tanto borrar y todo, llega un momento en que tengo que coger una nueva. Coger una nueva. Y normalmente cada 2 años estoy cambiando de Biblia. Porque necesito coger algo nuevo. Necesito que Dios me siga hablando frescamente. Y ya con lo que tengo no me va a seguir hablando lo mismo. Entonces por eso le coloqué eso. Hoy, para finalizar este servicio de fin de año, quiero hablarles realmente de 4 cosas muy puntuales que yo las llamé verdades. Usted la puede llamar como quiera. Que todo buen hijo de Dios, levante la mano el buen hijo de Dios. Amén. Mírese al espejo, ¿no? Todo buen hijo de Dios, sé que ustedes son buenísimos hijos de Dios. Que todo buen hijo de Dios debe entender y debe practicar. Diga conmigo, entender y practicar. Para lograr, escúcheme, para lograr ser bendecidos, prosperados y exitosos desde el punto de vista de ¿quién? De Dios. Porque cuando uno dice, por ejemplo, prosperar o éxito, toda la gente ya empieza a decir, uy, dinero, fama, fortuna, de todo. No. Cuando yo hablo de bendecidos, prosperados y exitosos al estilo de Dios, es que le estoy dejando al Señor que Él sea el que determine cuál va a ser mi prosperidad, cuál va a ser de pronto mi bendición y cuál va a ser mi éxito, pero téngalo por seguro que siempre será mejor. Amén. Siempre será como mejor. Y para esto quiero que analicemos rápidamente un poco la vida del pueblo israelita en el paso por el desierto. Que veamos un poquito cómo fue ese paso por el desierto de los israelitas a la puerta de la tierra prometida. Porque eso es lo que quiero hablarle un poquitico, porque ahí en eso está la verdad. Y para eso lo invito, si tiene Biblia, y si no, pues vamos a mirar acá a el libro de Josué capítulo 1, libro de Josué capítulo 1, verso 1 y verso 2. Verso 1 y verso 2. En el libro de Josué, no sé qué versión tenga usted, pero sé que todas hablan de lo mismo. Dice Josué capítulo 1, verso 1 y 2. En la parte A del verso 2, empezamos con el versículo 1. Dice, después de la muerte de Moisés, ¿después de qué? De la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. En estos sencillos 2 versos se encierra cosas que son muy importantes y que a veces las pasamos por encima. ¿Qué había pasado hasta ese momento? ¿Qué es lo que había sucedido en ese momento y que nos relata este versículo? Lo primero, que había muerto ¿quién? Moisés. Diga conmigo, Moisés había muerto. Ahora, en este pasaje quiero que usted tenga claro algo. Moisés representa a la generación que vivió 430 años esclavizada y que luego salió y vivió 40 años en un desierto sin entrar a la posesión a lo cual Dios los había llamado. Esa generación es la que representa ¿a quién? Moisés. Una generación que estuvo esclavizada 430 y luego estuvo en un desierto, muchos de ellos 40, sin poseer y muchos sin llegar a poseer lo que Dios le había prometido. Entonces Moisés representa a esa generación. En otras palabras, una generación que no poseyó nada. Escúcheme esto. Una generación que no poseyó nada durante 470 años más o menos. Porque cuando estaban en Egipto ellos no tenían nada.
¿Eran qué? Esclavos. Y luego salen al desierto 40 años y muchos de ellos tampoco supieron aprovechar lo que Dios había hecho con ellos. Y no poseyeron nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque fue una generación viciada, se había viciado con tantas cosas. Fue una generación amargada. Ellos salieron, por más que les dieron libertad y sí, etcétera, en su corazón había amargura. Fueron 430 años de esclavitud. Fueron 430 años donde ellos estuvieron bajo esclavitud, donde nada, eran obligados a todo, no podían descansar, no podían pasarla como dice, bueno, siempre era esclavizados a todo. Luego ellos traían una amargura en su corazón, un dolor en su corazón. Como cuando usted tiene una relación durante mucho tiempo malsana, una relación que no la bendice, una relación que no le da paz. Usted empieza a amargarse y por eso su rostro se lo muestra. Y por eso usted le muestra a todo el mundo ese rostro. Y ya cuando uno ve el rostro, uno se imagina cómo está el corazón. Y esta generación le pasó eso. Una generación viciada, una generación amargada, una generación que se había acomodado, una generación que estaba mal acostumbrada. ¿Por qué mal acostumbrada? Porque recibían y recibían órdenes y órdenes y órdenes y órdenes sin poder decir ni mu. Y se habían acostumbrado. Era una generación errante, perezosa, murmuradora, quejambrosa. Y lo que nosotros llamamos en nuestro país se había vuelto una generación conchuda y descarada. Y lo peor de eso, se ha vuelto floja. Como tuvimos que trabajar tanto, ya no voy a trabajar más. Como escuchaba en estos días, ¿qué te pasa si te ganaras la lotería tal? Y lo primero que la gente dice, no trabajaría más. Eso es lo primero que la gente dice. Y sonó en una de esas noticieros de una persona que lo hizo. Pensó que se había ganado la lotería y se puso feliz, hasta llamó al jefe insultándolo. Y resulta que no, había leído mal. ¿Usted sabe lo que representa eso después de llegar al jefe? No, estaba bromeando, jefe. Pero es allí, escúcheme, allí Moisés representa a esa generación conchuda, descarada, floja. Es allí donde precisamente, por un lado, se muestra esa generación a través de Moisés, pero dice que esa generación conchuda, floja, había muerto. Había muerto esa generación y ahora se levantaba una nueva generación, la cual estaba representada en un personaje llamado ¿cómo? Josué. Por un lado, Moisés, que era una generación que había muerto, pero se levantaba una nueva, una generación que tipifica a hombres y mujeres que Dios tiene preparados para que ejerzan autoridad y sean personas que conquisten lo que aún falta por poseer. Hay gente que se atormenta porque termina ahorita el 31 y dice no logré nada, frustrado, no hice nada, lo mismo de siempre, ¿para qué seguir viviendo, seguir lo mismo? Y no se dan cuenta que vienen cosas mejores que dependen de nosotros. No depende del medio, no depende de las circunstancias, no depende de Julián, depende de mí. Y Josué representa a eso, a esa generación que Dios le está diciendo, hey, despierta papito, despierta mamita, porque aún hay muchas cosas de importancia que tengo para ti y que tienes que hacer. No te quedes en ese ayer, el ayer murió. ¿El ayer qué? Murió. Ahora, vemos también ahí que así como representa a una generación a la cual Dios quiere darle autoridad y que posean, que conquisten lo que aún falta, también estos versículos nos muestran algo de suma importancia, pero que hemos olvidado, y más en esta generación. Y aún en mucha gente que aún asiste a la iglesia, y aún lamentablemente hay muchas personas que aún predican la palabra. Algo que se ha olvidado y es de suma importancia y que está en Josué capítulo 1, versículo 1. Ahí en ese capítulo dice, se afirma algo muy claro, dice que Dios habló. ¿A quién? A Josué. ¿Que Dios qué? Habló a Josué. O sea que Josué también tipifica a todos aquellos hijos de Dios que más que hablarle a Dios,
que más que llegar a oración y empezar a hablar y hablar y hablar, están dispuestos a escuchar. Están dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para ellos, la dirección que Dios tiene, lo que Dios quiere que conquisten. A veces nosotros, cuando llegamos a la comunión con el Señor o cuando llegamos a hablar con Dios, le llegamos, como siempre lo he dicho, con una lista grande. Y podemos pasar horas con la lista en la mano y decir, wow, fue una hora que estuvimos con el Señor, en una relación con Dios. Pero fue una hora donde tú estuviste hablando y hablando y hablando. Pero ¿escuchaste lo que Dios te habló? ¿Escuchaste lo que Dios te dijo? Porque lo que tú necesitas es eso, no tanto hablarle, sino escuchar lo que Él te habla. ¿Y por qué digo que aún muchos que predican? Porque hoy en día, y me molesta, y en días hace ya un tiempo atrás le escribí a una de estas personas que decía que había hecho un libro, y lo primero que escribía es, para aquellas personas que les gusta predicar, aquí están los temas para que predique, resueltos. Le dije a esa persona, nunca lo hago, pero me dio tanta piedra que le dije, usted está volviendo a pastores conchudos. Porque hoy en día hay una infinidad de gente que predica la palabra que realmente no escudriñan la palabra. No escudriñan. Yo conocí gente que buscaba en Google. Y lo conocí, gente que predicaba en eso. Y estamos en esa generación. Una generación que realmente no oye a Dios. Le habla muchísimo a Dios, pero no oye. Ahora, esto no viene desde ahoritica. Porque Dios dice, mira, yo quiero una generación que me escuche, que me obedezca, para yo poderla bendecir. Escúcheme, una generación que me escuche, que me obedezca, para yo poderla bendecir. Hoy queremos es hablarle a Dios, no escucharlo como tal, pero sí queremos ser bendecidos sin necesidad de que obedezcamos. Como aquellos hijos malcriados que le están pidiendo la cicla a nosotros como padres, una bicicleta a nosotros como padres, pero durante todo el año, de verdad que se portaron supremamente mal, fueron groseros en el colegio, ni siquiera hicieron las cosas como debieran hacer hecho, en la casa terrible, pero sí están esperando ¿qué? La bicicleta, y los padres que no entienden eso, le regalan la bicicleta. Qué absurdo. Con todo respeto lo digo, pero es la verdad. Entonces el Señor está diciendo, mira, yo quiero una generación realmente que me escuche, que me obedezca como tal, que accione, porque tengo mucha bendición aún para darte. Y esto no solo ocurrió ahorita, ocurrió hace muchos años cuando Dios le dijo a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham? Abraham es el padre de los israelitas, de todos los hebreos. Y le dijo, yo quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y luego dice ahí que lo bendecirá tremendamente, que será bendición para muchos, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer tranquilamente en Génesis 12 del 1 al 3, ahí rápidamente. Lo que dice, que si lo obedece y lo cumple, va a haber bendición tremenda, y eso se sigue cumpliendo hoy en día. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos hijos por fe. ¿De quién? De Abraham. Luego esas palabras que Dios les entregó a Abraham son también para quién, para usted y para mí. Y las bendiciones que Dios le entregó a Abraham son para usted y para mí porque somos hijos de fe de Él. Amén. Entonces Dios está diciendo eso. Pero esto ocurrió. Ahora, sigamos con esta historia. En Josué 1, en el verso 2, Dios le dice a Josué, después de haberle dicho, Moisés murió, y haberle dicho otras cosas, le dice algo muy puntual. Le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, acuérdense en algo, Josué había sido un siervo obediente de Moisés. Josué había sido un siervo, ¿qué? Obediente. Él era quien lo acompañaba, quien lo defendía, quien le servía, quien lo ayudaba, etcétera. Estaba siempre con él.
Josué siempre estuvo bajo la cobertura y la ayuda de Moisés. Moisés lo orientaba, le decía esto, le decía aquello, él lo hacía, y si de pronto lo hacía tal vez mal, Moisés estaba diciendo, no lo hagas así, hazlo de tal manera. Ahora, para lo que venía aquí delante, lo que venía aquí, el único que podía cumplirlo se llamaba Josué. ¿Por qué? Porque Josué había estado al lado de Moisés. Por eso nosotros, para que realmente veamos bendición, usted tiene que estar al lado de esas personas que realmente son bendición, de esas personas que realmente te pueden ayudar, de esas personas que te pueden orientar. Por ejemplo, cuando uno está en un trabajo y le ponen a hacer un trabajo, uno se mira a la persona que mejor hace ese trabajo, por ejemplo, en tu trabajo. Y lo aprendes de él y estás con él aprendiendo y estás cerquita a él. Cuando esa persona no esté, tú estás listo. Por eso siempre en el teatro hay un actor principal y uno de repuesto, que sabe todo lo del actor principal, porque en el momento que el actor principal falle, esa persona es la única que lo puede, ¿qué? Reemplazar. Dios sabía eso en Josué, estuvo siempre al lado de Moisés, oyéndolo, escuchándolo, observándolo, aprendiendo, y cuando Moisés muere, pues ahí estaba él listo, pero no solamente con que esté listo, necesitaba Dios hacer algo con Josué. Y por eso decide puntualmente hablarle. Él decide hablarle. Aunque si usted mira Génesis en tiempo atrás, ya el Señor le había dicho a Moisés que su reemplazo iba a ser Josué. Y él le decía muchas veces que lo estaba preparando, indirectamente se lo decía. Ahora, pero aunque Josué sabía, él quería, pues que Dios le hablara, que Dios realmente le hablara para poderlo empoderar. Y mire lo primero que le dice el Señor a Josué. Josué estaba viviendo un momento de luto. Se le había muerto su maestro. Se le había muerto su amigo. Se le había muerto su confidente. Se le había muerto como si fuera, por decirlo así, su papá. Se le había muerto. Y él ya no sabía qué hacer. Y me imagino el momento, pónganse ustedes en los zapatos de Josué, en el momento que él estaría pasando, sin ganas tal vez de todo, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde cogemos ahora? Si el que nos guiaba no está, si el que hablaba con Dios ya no está. Y por eso Dios le habla. Y me imagino Josué cuando, Dios, ¿me estás hablando? Sí. Y lo primero que le dice no fue tranquilo, no sufras, yo estoy contigo, voy a estar contigo todo el tiempo, tranquilo. No le dice nada de eso. Lo primero que le dice es, levántate. ¿Cómo le dice? Levántate. Levántate. Porque con ese levántate que le dice Dios a Josué, le estaba diciendo, Josué, toma ánimo. Por Dios, no sigas de pronto así en esa depre que tienes. Por favor, toma autoridad, Josué. Toma fortaleza, toma firmeza y toma una decisión. Y le dice después, y pasa ese Jordán. No sigas así sufriendo, no sigas recordando ese ayer que te está matando, no sigas recordando todo eso que viviste tal vez y que ya no lo estás viviendo. No, viene algo nuevo, viene un Jordán, pero ese Jordán está allá al frente tuyo. ¿Qué vas a esperar? ¿Quedarte mirándolo el Jordán y lo que hay allá? Qué rico que puede allá. O vas a tener que levantarte y decir, no, Señor, contigo soy más que vencedor. Tú estás de mi lado, tú no estás contra mí, tú estás conmigo y me llevas de la mano. Y por eso el Señor dice, levántate. Toma ánimo, deja el temor a un lado y pasa el Jordán. Atraviesa. Ahorita acaba el 2024. Listo, no lograste tal vez todo lo que esperabas. No fue tu mejor año, no importa. La línea del 31 de diciembre está representando ese Jordán. O te quedas en el 2024
Y en el 2025 te montas en esa bicicleta y pedaleas y llegas al final del 2025 y te bajas de la bicicleta y te das cuenta que tenías era una bicicleta estática. O te montas en una todoterreno y arrancas y empiezas a pasar los diferentes terrenos que vas a tener que pasar, pero con la ayuda de Dios los vas a traer en bendición. Por eso le dice, levántate. No sigas pensando en ese ayer. Piensa ahora en lo que viene delante, porque eso es lo que vale. O sea, le dice, faltan muchas cosas por vivir, Josué. Hay mucho por conquistar todavía. No te quedes estancado en el ayer. Pasa con fe, o sea, creyendo. Pasa con fe. La línea divisoria entre el ayer y el hoy que determinará un mañana. Pasa esa línea entre el ayer y el hoy, porque cuando la pases con fe y confianza, estás preparando un mañana mucho mejor. Un mañana mucho mejor. Ahora, ¿qué debía hacer? ¿Qué debía pasar? ¿Quiénes debían pasar? El Señor le dice, tú y el pueblo que tú vas a dirigir. No es que pases tú. No, es que pases tú, pero también pasa los que van contigo, los que están contigo. Ellos tienen que ver a ese Josué esforzado, valiente, diciéndole, pueblo, vamos a pasar. El Señor ha dicho que vamos a pasar el Jordán y lo vamos a pasar todos para que el pueblo se anime. Y el pueblo, mi amado, es tu familia, es tu casa, son tus conocidos, son tus amigos. Es tu familia. Los que están mirando cuál es la posición que vas a tener tú. ¿Cuál es? ¿O vas a morir en el 2024? ¿O te vas a levantar en el 2025 como Dios lo desea? En otras palabras, el Señor le dice, Josué, vas a pasar tú y también a todos aquellos que están contigo, los vas a ayudar a pasar. Los vas a ayudar ¿a qué? A pasar. Y es lo mismo que hoy nosotros nos pasa. Amados, tengo que decirlo realmente, vemos una crisis mundial. Vemos una crisis mundial y esta crisis es debido a que el mundo o no escucha o no ha tenido la oportunidad de escuchar, que no lo creo, o no ha querido escuchar las palabras que están en Juan 15, versículo 5. Donde dice la palabra, separados de mí nada podéis hacer. Nada. Y el mundo está en una crisis, por eso vemos tantos problemas en tantas partes, por eso vemos tanto problema de género, por eso tenemos tanto lío, porque el mundo está olvidando eso. Y los que medio leen la palabra, la interpretan a su estilo y sacan unas enseñanzas absurdas para sostener su credo o su doctrina. Y créame, hermano, que Dios está trayendo juicios. Tal vez la gente no se da cuenta, pero Dios está trayendo juicios sobre el pueblo. Muchas de las catástrofes, muchas de las cosas que están pasando, créalo, no es juicio del Señor debido a toda esa crisis. Y va a haber un juicio peor en ese sistema mundial que va a cambiar inclusive. Y va a repercutir en muchos cambios y ustedes lo van a ver en el transcurso del tiempo, porque ya en la Biblia está claro. Pero ya lo estamos viendo. Hablaba con alguien hoy que ya estamos viendo, por ejemplo, una crisis climática en donde ciudades o pueblos que de pronto nunca experimentaban frío, que nunca sus construcciones fueron diseñadas para el frío, hoy en día han visto hasta nevar. Y lugares donde de pronto se nevaba normalmente. Donde a mí me pone a pensar siempre aquellos lugares cuando uno los mira aquí y están botando, esas máquinas están botando donde hacen ellos su esquí, están botando y entonces uno pregunta, ve, ¿y el hielo es que lo recogen? No, es artificial. ¿Artificial en esos lugares donde debía estar lleno de hielo? Porque hay un juicio, lo crea usted o no lo crea. Y lo vamos a ver tremendamente. Pero algo que tenemos que tener en claro es esto.
El Señor nunca ha estado en crisis, ni estará en crisis nunca. Diga conmigo, Dios nunca estará en crisis. Pero otra cosa, no dejará que estemos en crisis los hijos obedientes de Dios. Y yo no estoy diciendo que no pasaremos pruebas, que no pasaremos dificultades. No, es que no tendremos esas crisis tan terribles que nos puedan acabar si somos obedientes. Recuerde usted el juicio que el Señor permitió a Egipto, donde mandó todas esas plagas y ninguna de esas plagas tocó al pueblo. Y la última, que era la plaga de la muerte del primogénito, el Señor sí le dijo algo al pueblo. Mire cómo es el Señor. Le dijo, para las demás plagas usted no tuvo que hacer nada. Pero si usted no quiere que pase esta plaga y que toque su familia, usted tiene que obedecerme. Usted tiene que hacer lo que yo le digo. Si usted quiere realmente que esa última plaga no te toque, no entre a tu casa y haga daños y desastres, obedézcame. Y usted lo puede leer ahí perfectamente en la palabra, en Éxodo 12, 13 al 13. Usted lo puede leer. Ellos tuvieron que, para no pasar por la última, obedecer. Y cumplir lo que el Señor le decía. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer una cosa. Y cuando usted ya la hayan hecho, y cuando yo pase y yo vea eso. Ahora la palabra, ¿usted cree que el Señor no va a verlo? Claro, desde antes. Pero el Señor quería ver, o más bien quería que nosotros viéramos si somos capaces de obedecer o no somos capaces de obedecer. Y entonces dice, cuando yo pase y vea eso, sigo de largo. Y ellos tuvieron que decir después, wow, el Señor sí cumplió. Lo que nosotros hicimos, el Señor lo cumplió. Sigamos con lo que estamos hablando. Josué 1:6. El Señor le dice a Josué, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión, o sea, herencia. Porque tú le darás herencia de la tierra que juré a tus padres que le daría. Eres tú el que le vas a dar la posesión a ellos. Eres tú el que vas a repartir. Yo te voy a colocar, yo les voy a dar todo ese terreno, pero eres tú el que se los vas a repartir a cada uno de ellos. Mira al que está a tu lado y dile, tú vas a repartir herencia. Y aquí es donde comenzamos ahora sí a predicar. Primera verdad. Mi hijo debe estar sufriendo. Primera verdad. Es mejor tener herencia propia, o sea, un lugar fijo, un lugar estable, que estar vagando por un desierto. ¿Sí o no? Es mejor eso, mi amado. Hay personas que viven, escúcheme lo que le voy a decir, hay personas que viven en una depresión constante, en un estrés constante, en una ansiedad constante, pasando de un lugar a otro lugar, de un trabajo a otro trabajo, de una ciudad a otra ciudad, de un estado a otro estado, de una relación a otra relación y aún de una iglesia a una iglesia, a otra iglesia. Y nunca se establecen en ningún lugar y nunca echan raíces. Nunca. Por eso, bien claro, dice la palabra en Deuteronomio 12 que aún para la iglesia tú tienes que orarle al Señor y donde te estableció el Señor, ahí quedarte y no pasarte de la iglesia en iglesia o porque vas a tener corazones divididos y eso no quiere el Señor. Y créanlo o no, compártanlo o no, pero lo dice la misma palabra en Deuteronomio 12. El lugar donde es donde yo puse mi nombre y te llevé, ahí llevarás tú tu corazón y todo. Mis amados, los israelitas en el desierto tenían muchas cosas, pero nada era realmente propio. En el desierto por momentos tuvieron tierra, pero nada realmente era ellos y por eso tenían que seguir la marcha. En el desierto por momentos tuvieron manantiales, pero no eran de ellos y tenían que marchar. Ahora, es cierto que en el desierto ellos fueron protegidos, fueron alimentados y fueron sostenidos. Pero lamentablemente ellos malinterpretaron esa provisión. Lo malinterpretaron y se volvieron personas perezosas, personas pedigüeñas. Tuvieron un mal enfoque en lo que es la dependencia de Dios. Sí, ellos dependían de Dios, pero se volvieron haraganes, por decirlo así. Con todo respeto lo digo.
En el desierto a ellos se les olvidó lo que era la verdad de producir, de trabajar. Ellos se habían vuelto dependientes de los milagros y no procuraban nada más. Se levantaban cada día esperando su milagrito. Cada día. Son como aquellas personas que cada vez o cada mes esperan su mercadito. Que alguien les llegue con su mercadito. Pero no hacen nada para tener tal vez un supermercado. Y eso es algo tremendo. Se habían vuelto así. Entonces la primera verdad que yo quiero que usted entienda es esta, donde digo yo aquí bien claro, es mejor tener herencia propia que estar vagando por un desierto. No te la pases vagando, mi amado, no te la pases de allá para acá sin tener algo claro. Y yo no te estoy diciendo con eso, no, es que tienes que comprar carro, casa y beca. No, te estoy diciendo es que tienes que estabilizarte. Estabilízate en un lugar. Saca provecho. Dios tiene muchas cosas buenas y hermosas para ti. Deja de estar pensando en... Hay personas que están aquí sentadas en esta iglesia y están pensando quién sabe en qué otra cosa. Y dice, la palabra no me llegó. ¿Qué le iba a llegar? Si su mente estaba en otro lado. ¿Qué le va a llegar a usted? ¿Una reunión familiar? Esta semana tuvimos con la familia una salida y la pasamos súper, hiper, mega, recontra, ultra chévere porque nos encanta estar en familia. Y disfrutamos estar en familia. Pero estamos en familia y estamos en familia. No estamos en familia y pensando. Una de las cosas que tuve claro y que le dije al Señor, Señor, yo voy a estar con mi familia. La iglesia quedó allá en Filadelfia. Y tú eres el pastor. Yo voy a pensar en mi familia. En pasarla rico con mi familia. Pero hay gente que aún con la familia está pensando en otras cosas. Es mejor tener huerta propia. Esa es la segunda verdad. Es mejor tener huerta propia, o sea, un lugar fijo y estable, que vivir esperando un milagrito todos los días de provisión. Ellos vivían esperando todos los días que Dios le enviara el maná, que Dios le enviara el agua, que Dios le enviara la carne, en vez de trabajar para conseguirlo. Y alguien me decía de pronto, pero es que pastor, ellos no podían trabajar. ¿Dónde dice eso en la palabra? Ellos sí podían hacerlo. Dice la palabra bien claro en Números 14:33 que ellos pastoreaban en el desierto. O sea que los animales que ellos pastoreaban producían leche, producían lana, producían carne. Y aún entre las tribus ellos podían hablar sobre eso y negociar sobre eso, hacer cambios sobre eso. Y aún dice la palabra que habían pueblos en los cuales el Señor no les prohibió. Dijo no se mezclen, pero no les prohibió con ciertos pueblos, no les prohibió que no negociaran. No lo dice en la palabra. Pero se volvieron así. No. Ellos se les olvidó la bendición que es tener, por ejemplo, un empleo o un trabajo. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Cuando uno tiene un empleo o un trabajo, aprende 4 cosas básicas. 4. Primero, aprende responsabilidad. ¿Cuándo? Cuando tienes que cumplir horarios y asignaciones específicas. Ahí estás aprendiendo responsabilidad. Aprendes administración. Cuando tienes que trabajar fraccionando tiempos. Tú tienes que entregarme esto hasta acá y aquí. Fraccionas tiempo. Ahí estás aprendiendo administración. Tercero, aprendes mayordomía cuando empiezas a saber cómo se distribuye el dinero que te llega. Y cuarto, con el empleo aprendes a vivir en el reino cuando le damos al Señor lo que le corresponde. Hoy en día se pelea muchísimo por el diezmo y por la ofrenda, que no es diezmo, que es ofrenda, pero ni siquiera cumplimos ni uno ni la otra. ¿Sí me hago entender? Se pelea por una y la otra, pero no. Pero sí queremos vivir en el reino. Y esa es una de las condiciones. Mi suegra decía algo que nunca se me olvidará, es que no le demos patadas a la lonchera. La lonchera es el trabajo que en este momento Dios nos entregó. Tal vez no sea el mejor que tú tienes. Tal vez no sea lo más valioso que tú tienes. Pero lo que Dios te puso en este momento mientras tal vez tú consigas otro. Pero no hables mal de ese trabajo, no reniegues de ese trabajo porque por ahí está llegando tu bendición. No le pegues a la lonchera con que llevas tus onces porque un día se romperán y no tendrás dónde llevarlas. ¿Me hago entender?
Ellos se habían vuelto así. Porque si Dios no me da eso, entonces empezaban a hablar mal de Dios. Empezaban a hablar. Continuemos, Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Escúcheme, como Josué escuchó la voz de Dios, Dios les dijo, les dio, mire, este es el territorio que yo le voy a dar desde y hasta. Y Josué se los dijo al pueblo. Pero el pueblo no le creyó. Y como no le creyó, ni siquiera se preparó para eso. No se preparó realmente como debía prepararse. Mucha gente no estudia, mucha gente no se capacita, mucha gente no aprende. Y por eso las bendiciones se les fuman. Se les fuman. Y eso es algo importante. Eso es algo que usted tiene que entender y prepararse para eso. Preparémonos, pero escuchemos la voz del Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? A mí el Señor fue claro cuando me dijo lo del pastoreo de la iglesia. Y por eso sigo preparándome en esa área. Porque es lo que Dios me entregó. Y sigo estudiando y sigo preparándome. Porque es lo que Dios me entregó. Ahora, no solamente le dijo eso, sino que fue muy puntual. En el verso 3 dice, todo lugar que pise la planta de su pie le he dado a ustedes tal como dice Moisés. Todo lo que pisare la planta de los pies. Eso empezó hace un tiempo de moda en muchos lugares donde decía, todo lo que pisemos, entonces iba uno a un concesionario y pisaba. Eso lo hablaba la vez pasada, creo que mi hijo, lo pisaba el carro. No, no es así. Es lo que Dios te habló y te dijo que era para ti. Písalo. Písalo. Lo que Dios te dijo, no lo que a ti se te... Exacto. Lo que Dios te dijo. Porque Él le dice, te voy a dar desde aquí hasta aquí. Y luego le dice, todo lo que pise. ¿Sobre dónde? Desde aquí hasta aquí. No sea avaro. No sea avaro. Tercera verdad. Es mejor asumir responsabilidades que vivir quejándonos y murmurando todos los días. Mi esposa tiene una predicación tremenda que ojalá algún día la dé, que decía, si algo te molesta o te falta, ayuda a cambiarlo o a conseguirlo. Pero deje de criticarlo. Si algo te falta o te molesta, pues hombre, entonces ayuda a conseguirlo. O si te está molestando, pues ayuda a cambiarlo. Pero no solamente se queje. Los israelitas habían incorporado algo en ellos que está en Judas 1, que se llama el espíritu cainista. El de Caín. Que es un espíritu que solo soñador. Mancillan la carne, no les importa vivir en santidad, no les importa hacer lo que sea con su carne, con tal que estén chéveres, rechazan las autoridades. Y aún son aquellos que blasfeman ante las autoridades superiores. Al diablo, escúcheme, al diablo no hay que tenerle miedo. ¿Ok? Al diablo no hay que tenerle miedo. Pero dice la palabra que al diablo tú lo enfrentas con la palabra. ¿De qué le sirve a usted empezar? Diablo chismoso, diablo yo no sé qué, porquería, hijo de yo no sé qué. ¿De qué le sirve a usted eso? Está diciendo cosas que ni usted sabe. Repréndalo con la palabra. Escrito está. Y a eso él le va a obedecer. Sigamos, Josué 1:6 dice, sé fuerte y valiente. La cuarta aquí dice, sé fuerte y valiente. Para que tú puedas repartir, tienes que ser fuerte y valiente. Y es mejor ser repartidor de herencia que vivir siendo solo soñadores. Es mejor que tú puedas decirle, yo le doy esto a mi hijo, que solamente hay soñar, yo algún día le daré a mi hijo. Algún día. Y se murió y nunca. Lo único que le dejó fue los gastos para el funeral. Porque ni siquiera se preparó para eso. Es mejor ser repartidor de herencia que vivir siendo solo soñadores. Y luego de todo esto, lo exhorta duramente para que reaccione. Josué 1:9. Le dice, mira que te mando, carajo. Mira que te mando. Que te animes, que venzas el temor, no te asustes ni te canses, porque yo estoy contigo siempre para fortalecerte en todo lo que tengas que vivir y pasar.
Pero como mínimo haz estas 4 cosas. Pero no te dejes amedrentar. Ahora, ¿de quién depende? De nosotros, de ti y de mí. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Usted que nos mira a través de la internet, cierre, por favor, también sus ojos. Y dígale al Señor, porque yo sé que Dios te habló. Dígale al Señor lo que Dios te dijo. Dígale al Señor lo que Dios te dijo. Yo sé que Dios hoy te habló puntualmente. Yo sé que hoy Dios te dijo cosas. Hoy es nuestro último servicio del 2024 aquí en Community Life. Pero el año como tal acaba el día martes, el 31. Y tú te vas a reunir con tu familia tal vez ese día. Tú vas a compartir tal vez un alimento. Tú vas de pronto a estar con tus amigos y vas a estar con ellos compartiendo ese momento. Pero yo quiero decirte que antes de que se lleguen las 12, para un momento lo que estés haciendo y con tu familia, dile: familia, vamos a orar un momento. Vamos a terminar este año diciéndole gracias al Señor y comenzar diciéndole gracias al Señor. Tal vez tú te reúnes desde las 8 de la noche, tal vez, y estás con ellos sabroso. Pero cuando llegues a las 11:50 o 55, saca un tiempo. Y si estás solo, vete al baño. Y dile: Señor, hoy, Padre amado, yo tomo la decisión de pasar este Jordán. Hoy lo que, Señor, no pude vivir el año pasado, lo que no pude vivir este año, lo que no logré, Señor, por muchas circunstancias y muchas de ellas por mi desobediencia, yo quiero cumplirla este año, pero necesito de tu ayuda. Necesito obedecerte. Necesito que me ayudes, Señor. Necesito que me hables. Y cuando tú le pongas en primer lugar al Señor, te aseguro que el Señor te va a hablar y te va a decir: yo te traje hasta este día y te he cuidado, te he fortalecido, te he sostenido. Has pasado situaciones difíciles, pero ahí yo he estado. Has tenido momentos donde has llorado terriblemente, pero yo he estado ahí, te he consolado. Y llegas a este final de año y vas a comenzar uno nuevo, porque estás llegando a tu Jordán. Hoy el Señor te dice: levántate, levántate, cruza este Jordán. Tú y los tuyos, cruza, suena a las 12, cruza a un nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y la bendición de 365 días está virgen para que yo las pueda vivir y hacer una nueva anotación. Pero depende de ti.